Bienvenidos a una entrega más de su espacio La Biblia por Dentro, un ministerio dedicado al estudio de la Palabra de Dios. Suscríbase a nuestros canales y síganos en nuestras redes sociales. La Biblia por Dentro está para servirte. Y ya con nosotros el estudio del día de hoy. Saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando, ¿verdad? Este estudio bíblico a esta hora. No importa en qué lugar del país o del mundo te encuentre, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Estamos en la serie de los 7 milagros de Jesús, los 7 milagros de Jesús, según el libro de Juan, y en esta ocasión llegamos al milagro número 4. Para ello nos vamos a fundamentar en el capítulo 6 del libro de Juan, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que Dios bendiga a cada uno que ha escuchado esta palabra en esta hora, y que Dios añada bendición a los que leen y escuchan. Aquí encontramos un milagro, el milagro número 4 de esta serie de los 7 milagros de Jesús, según el libro de Juan, el número 4, y encontramos la alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Dice que después de algunas cosas que Jesús hizo, dice que fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberia, y dice que le seguía gran multitud, porque Jesús
era impactante y donde quiera que Jesús llegaba, que Jesús hablaba, la gente le seguía. Entonces, por lo tanto, dice que le seguía gran multitud. Todo esto porque habían visto las señales que hacía con los enfermos. O sea, Jesús llegaba a un sitio y habían enfermos, entonces Jesús los sanaba. Al Jesús sanarlo, pues la gente seguía a Jesús por donde quiera que iban, por todos lugares. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó con sus discípulos en ese monte. Estaba predicándole la palabra del Señor. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Para contextualizarlos, la Pascua era una fiesta que celebraban los judíos todos los años, celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. El día que salieron de Egipto, el Señor le dijo a Moisés que todos los años, de generación en generación, recordaran ese día, y a esa fiesta se le llamó la celebración de la Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos, ¿verdad? Mientras él estaba hablando con sus discípulos, y entonces él alzó los ojos, Jesús se percata de que no solamente eran los pocos discípulos que siempre estaban acostumbrados a estar al lado de él los que estaban allí, sino que de todas esas personas que seguían a Jesús por las señales que le habían visto hacer, por los milagros que había hecho, por cómo sanaba a los enfermos, habían venido muchas personas. Entonces dijo Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le hace esta pregunta a Felipe porque hay mucha gente. Y cuando Jesús hace esta pregunta a Felipe, Jesús lo que quiere es conducir a Felipe a ese momento de inutilidad humana, a ese momento de improbabilidad, a ese momento de el final, a ese momento de el límite humano. El límite humano. Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para tanta gente? O sea, más hacia adelante vemos que dice que había un número como de 5,000 varones. Como de 5,000 varones. Entonces, cuando Juan, que es el escritor, especifica un número como de 5,000 varones, entonces entienda usted que si Juan dice 5,000 varones, imagínense si habían mujeres también allí, cuántas mujeres también iban a sumarse para comer. Entonces Jesús lleva a Felipe y quiere llevar también a los discípulos a ese momento donde obligatoriamente tú y yo tenemos que reconocer que somos insuficientes. A ese momento donde tú y yo tenemos que reconocer que en nuestra imperfección humana no somos capaces de resolver eso que está ahí. Recuérdense en las otras introducciones anteriores que les vengo diciendo que un milagro es un suceso, algo sobrenatural que ocurre en lo natural. O sea, algo que yo no puedo hacer, pero que se da en mi vida por la fuerza mayor que viene de parte de Dios. Entonces Jesús quiere que entendamos eso. Y a veces nosotros llegamos a ese momento en donde no es Jesús el que nos pregunta, en el que nos preguntamos nosotros mismos: pero ¿de dónde saco yo para resolver este problema? Pero ¿de dónde saco yo para que me vaya bien en esta situación? Porque todo lo que está sucediendo a mi alrededor como que parece estar mal. Porque esto que me ha sobrevenido en estos tiempos, en estos días, no hay forma de que yo la resuelva. Entonces ahí cuando alguien te pregunta: ¿y cómo tú piensas resolver eso? ¿Y cómo tú piensas llegar a esa solución? ¿Y sabes qué? En ese momento es cuando tú te declaras inútil, cuando tú te declaras imposibilitado, cuando tú te declaras con las manos atadas. Escucha lo que Felipe le responde al maestro en el versículo 7. Dice: Felipe le respondió diciendo,
200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Escucha bien. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando dice que no bastarían, te está diciendo, son mucha gente. No hay forma de que lo podamos resolver. No hay forma. Yo creo que toda esta gente va a tener que irse a su casa sin comer. Cuando viene a ver, tú tienes esa situación en la que tú mismo te dices, oye, no hay forma de que yo pueda salir de esto. Entonces, viene la gente y te dice, mira, esto no, tú no lo vas a poder resolver. Es que no hay forma, es que es imposible. Es que es imposible. Es que de esa enfermedad nadie se ha salvado. Escucha bien, ¿eh? Te lo dicen. Es que de esa enfermedad nadie se ha salvado. ¿Cómo? No, no, no. No hay forma de que tú te puedas escapar de esa enfermedad. Pero Dios te hace la pregunta. ¿Cómo tú puedes salvarte? ¿Cómo tú puedes sanarte de esa enfermedad? Para que tú reconozcas que solamente en Dios está la salvación a tu enfermedad, la sanidad a tu enfermedad. Mucha gente va a pensar que no se puede. Felipe dijo, no se puede. Escucha bien, 200 denarios no bastarían para darle de comer a toda esta gente. Para que tú entiendas un poquito más de qué estamos hablando, un denario en aquel entonces, porque hay que contextualizar para que la gente pueda comprender de qué se habla. Un denario en aquel entonces era el salario de un día de trabajo de una persona. Si todo lo que estamos escuchando, este audio, sabemos cuánto ganamos diario, hay algunas personas que ganan 1,000 pesos diario, hay algunos que ganan 800, hay algunos que ganan 2,000, dependiendo del salario que tú tengas. Pero tomemos un promedio y vamos a poner el salario promedio de 1,000 pesos diario. Y dice que 200 no daban. O sea, estamos hablando de 200,000 pesos. Oye, ni con 200,000 pesos le compramos comida a tanta gente. Es mucho, pero yo te digo algo. Las cosas son muchas, es verdad. Los problemas son fuertes, es verdad. Las enfermedades, hay enfermedades graves y enfermedades terminales, también eso es cierto, pero no es menos cierto que si Jesucristo está con nosotros, si Jesucristo está ahí en medio de tu problema, si está ahí en medio de tu situación, Jesucristo puede resolver esa situación. Porque mira que dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, hermanos, Jesús, dice en el versículo anteriores, que él le hizo esta pregunta a Felipe para probar, pero él ya sabía lo que iba a hacer. A veces tú te estás turbando con la situación que tienes, pero ya Jesús sabe lo que va a hacer. A veces tú estás que no encuentras la salida, pero ya Jesús sabe lo que va a hacer. Tú estás diciendo, ay Dios mío, ¿y cómo voy a resolver? Pero ya Jesús sabe. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de nosotros salir? Acudiendo a Jesús y diciéndole, maestro, yo no puedo. Declárate inoperante. Declárate sin fuerza. Dile, yo no puedo. Con mi fuerza no puedo, yo no tengo la solución a esto, pero lo único que sí sé y en lo único que sí confío es que tú puedes hacerlo. Cuando nosotros entendemos que en Jesucristo está la solución a nuestra salida, que en Jesucristo está la solución a nuestro problema, que en Jesucristo está el pago de nuestra deuda, que en Jesucristo está la sanidad de nuestra enfermedad, que en Jesucristo está el agua que quita nuestra sed, el pan que calma nuestra hambre, en Jesucristo está el vestido que cubre nuestro cuerpo, entonces nosotros vamos a descansar en paz. Jesús le dice a sus discípulos, entonces, hagamos algo. Escucha bien, versículo 10. Lo que dice Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones solamente, sin mujeres y niños. Y recuerden que las mujeres y los niños abundan más.
Y tomó Jesús aquellos panes, recuerden que nada más eran 5, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Jesús tomó los panes, oró por ellos, se lo presentó al maestro, a Dios, perdón, hizo una oración. ¿Qué dijo? No sé, lo bendijo. Y cuando lo hubo bendecido, él no se lo entregó a la multitud, sino que se lo entregó a los discípulos, para que los discípulos lo repartan entre la multitud. Esto te dice a ti que hay personas que estamos puestos por Dios para repartir el pan a la gente. Y cuando te digo estamos, te estoy diciendo, me estoy incluyendo porque estoy hablando de repartir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios a través de su escritura. Y por eso Jesús no va, tiene que entender algo. Jesús no va a venir él a ti ahora mismo a decirte, siéntate ahí que te voy a predicar. Siéntate ahí que te voy a evangelizar. Y a empezar a explicarte las escrituras de pie a fin. No, no, no. Jesucristo tiene discípulos a los cuales Él entrega el pan para que nosotros te lo repartamos a ti. Entonces, cada vez que tú escuches a alguien hablándote de la palabra del Señor, tú debes ser prudente, escuchar esa palabra, porque Jesús nos ha encomendado para que te hablemos a ti la palabra de Dios. El milagro ocurrió. Jesús le entregó a los discípulos, cada uno una canasta de la canasta de pan. Oye, solamente eran 5 panes. Jesús hizo un milagro de multiplicación. Multiplicación. Y Jesús le dio a los discípulos estos panes multiplicados. Y los discípulos se los dieron a la multitud. Toda la multitud se sació. De 5 panes, de 2 pececillos, comió una multitud tan grande que yo no te puedo decir exactamente cuánto eran, porque solamente te puedo decir que habían 5,000 varones, pero mujeres y niños no dice Juan cuántos habían. No dice cuántos habían. Entonces te digo, eran mucha gente. El milagro de multiplicación ocurrió en aquel momento, porque Jesús llegó a aquel lugar, porque Jesús primero vio la necesidad de la gente. Jesús está viendo tu necesidad en esta hora. Jesús vio la necesidad del pueblo, supo que había una necesidad grande y que los discípulos no la podían suplir y que ninguno de los que estaban allí con hambre la podían suplir. En ese sentido, Jesús multiplicó los panes. En esta hora, Jesús está en el asunto de hacer milagros en tu vida, de hacer milagros de sanidad. Si estás enfermo, cree solamente en Jesucristo y Él puede obrar en tu vida. No te estoy decretando, no te estoy declarando que Él va a hacer un milagro en tu vida. Te estoy diciendo que si Él quiere y si tú crees, Él puede hacer un milagro en tu vida. ¿Sabes qué? Este milagro de multiplicación puede seguir ocurriendo en la humanidad. Quizás tú estás pidiéndole al Señor que multiplique tus finanzas. Jesús lo puede hacer. Quizás tú le estás pidiendo al Señor que multiplique el gozo, que multiplique la alegría dentro de ti. Jesús lo puede hacer. Quizás tú estás ahí, no tienes hijos, quizás tú no te has casado, quizás tú tienes una situación, te falta algo. Jesús puede poner lo que haga falta en tu vida, pero ¿sabes qué? Tú tienes que depender de Dios. Debes entregarte al Señor en espíritu y en verdad y saber que Jesucristo está ahí para socorrerte, para bendecirte en todos los momentos de tu vida. Alabado sea el Señor. Finalmente te quiero decir que cuando Jesús hace un milagro en tu vida, ese milagro no es a media. Jesús lo hace completo y lo hace bien. Te digo esto porque Jesús, al multiplicar los panes, dice que después que toda la multitud se hubo saciado, todos los discípulos recogieron lo que le quedaba, los panes que le quedaban,
y dice que recogieron 12 cestas de pan. Esto es como unas canastas grandes que habían y cada canasta quedó llena. O sea, la multitud se sació y cada discípulo quedó con una canasta llena. Esto quiere decir, óyeme, cuando Jesús hace un milagro, Él lo hace completo y lo hace tan grande, tan grande, tan grande en tu vida que ese milagro va a perdurar por muchos días. Finalmente te digo, Jesús no quería hacer un milagro para ser alabado por la gente y que la gente diga, wow, qué hombre que hace milagros, porque ya ellos se daban cuenta que verdaderamente Jesús hacía estos milagros. Jesús estaba en el asunto de bendecir a esa gente. Esto te digo para que si hoy en día tú ves a alguien hacer un milagro de parte de Dios, que el Señor le permita obrar y hacer un milagro, que esa persona no ande buscando ser visto por los hombres, o que no ande buscando prensa, no ande buscando cámara, porque lo que Dios quiere es bendecir a la gente. Dios no quiere que la gente ande por ahí publicitándose y buscando fama, ni buscando ganancia con esto de la palabra o con el evangelio. El evangelio es para bendición del pueblo de Dios y de la humanidad, no es para ganancia deshonesta. Dios está en control de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora te invito a que pidas el milagro a Dios y que le creas a Él y que espere en Él su voluntad, que si Él está en el asunto de hacer un milagro en tu vida y si tú le crees a Dios, ese milagro viene de camino. Dios te bendiga y Dios te guarde.